Ok. Hola, es un gusto para mí poderlos saludar, estar nuevamente reunidos en estas jornadas que año tras año se vienen consolidando tal vez como las jornadas más importantes de la sexología en Paraguay. La distancia nos ha hecho que esta vez nos reunamos virtualmente. Soy un acérrimo promotor de los eventos presenciales, pero bueno, creo que en este momento es lo más seguro y tal vez es la forma en la que podemos continuar con estas jornadas. Quiero darle las gracias a los psicólogos y sexólogos María Rosa Apleyar y Ariel González, que definitivamente me tuvieron en cuenta para este evento, lo cual agradezco mucho. Vamos a hablar de un tema que, si bien es cierto, es un tema muy volcado hacia el área médica. Es importante que desde los diferentes frentes, desde los diferentes ámbitos de la salud, sepamos un poco del tema de la relación que existe entre la sexualidad, que es el tema que nos convoca hoy, y las diferentes enfermedades crónicas. Por eso me voy a permitir titular a esta charla las disfunciones sexuales y su relación con la enfermedad crónica. Quiero partir diciendo que, a pesar de que existen espacios como estas jornadas, que existen profesionales que vienen trabajando en el tema, sin lugar a dudas, el tema de la sexualidad sigue siendo un tema tabú, un tema del cual no hablamos normalmente, un tema del cual nosotros frente a nuestros pacientes preferimos ignorar, que muchas veces preferimos omitir para no entrar en lo que conocemos muchas veces como terrenos escabrosos, con los cuales nosotros no tenemos la información. La realidad es que solamente el 4% de los profesionales de la salud, independiente de su especialidad, preguntan de sexualidad. Y eso, sin lugar a dudas, nos lleva a que tengamos que tener una capacitación permanente en espacios como este. Si nosotros miramos un poco y partiendo de esto, hablar de las disfunciones sexuales realmente es un término que podríamos decir que a priori todos conocemos, pero que realmente en la práctica muy pocos de nosotros podemos definir, o que nos resulta difícil de poder definir o de poder diagnosticar definitivamente. Entonces, lo que yo les voy a proponer hoy es que nosotros, primero que todo, hablemos un poco de las disfunciones sexuales en términos generales, de dónde vienen, cómo parte esa respuesta sexual que no es patológica, y después de eso miremos la relación que existe o que tenemos con la enfermedad crónica. Y para ello me voy a permitir mencionar este modelo de respuesta sexual, que es el modelo de Master y Johnson, que luego Ellen Singer-Kaplan mejoró o complementó hablando del deseo. Nosotros sabemos que cuando nosotros hablamos de la respuesta sexual y estamos hablando de deseo, pues básicamente estamos hablando de esa etapa inicial que hace referencia a las ganas, al gusto que nosotros experimentamos y que a través de los órganos de los sentidos estamos procesando a nivel del cerebro. Acordémonos que el cerebro es el órgano sexual más importante que tenemos nosotros, es definitivamente la estructura que depura que esos impulsos realmente tengan una respuesta sexual satisfactoria. Nosotros podemos tener el mismo estímulo de una persona diferente a nuestra pareja, y nuestro cerebro muy seguramente va a procesar que no hay respuesta sexual, diferente a que si lo hiciera nuestra pareja. Para que este cerebro procese esta información, sin lugar a dudas, tenemos que tener alguien que lo lleve o que lo conduzca, y en esto serían los órganos de los sentidos. Pero adicionalmente tiene que haber un sustrato, tiene que haber un combustible para que el cerebro funcione y responda a esos estímulos que se están trayendo. Estos tres componentes es lo que conocemos como deseo sexual. Es muy importante hablar de esto porque más adelante, cuando hablemos un poco de las enfermedades crónicas, vamos a hablar de cómo las enfermedades crónicas pueden afectar principalmente esta etapa del deseo, en donde vale la pena mencionar, adelantándome un poco, a que una de las principales hormonas responsables de ese deseo, tanto en hombres como en mujeres, es definitivamente la testosterona. Una vez ese deseo ha sido procesado, una vez que se ha dado luz verde a poder tener esa respuesta sexual, existen diferentes sistemas, tanto el sistema límbico como los centros toracolumbar y los centros sacros, que se encargan de procesar la información y empiezan a generar una serie de respuestas que serían la segunda etapa de la respuesta sexual. Esta respuesta sexual se conoce con el nombre de excitación. En el hombre típicamente se caracteriza por la presencia de erección, en la mujer se caracteriza típicamente por el proceso de lubricación. Son mecanismos que podríamos definir como mecanismos similares. Voy a permitirme mostrar las imágenes de un varón para explicar un poco este mecanismo, cómo sucede, y luego poder identificar cómo la enfermedad crónica lo va a afectar.
Nosotros entendemos que esto es un sistema de vasodilatación. Lo primero que tenemos que saber es que las arterias tienen que dilatarse para permitir llevar la sangre al pene o para permitir que haya mayor circulación a nivel de la vagina. Cuando esa dilatación se da, los espacios sinusoidales se llenan de sangre y esa dilatación de los espacios va a presentar una contracción de las venas, permitiéndose mantener la erección. En la mujer, lo que sucede es que este proceso de vasodilatación lo que va a permitir es la salida de líquido desde el espacio intercelular, es decir, el espacio que está dentro entre las células, y ese líquido se va a filtrar a la vagina, permitiendo la lubricación. Digamos que son mecanismos dependientes exclusivamente del sistema de la erección. Estamos muy temprano, creo que no es momento para enrollarnos químicamente, pero digamos que esta sería un poco la explicación de todo eso, de lo que yo les acabo de hablar, en donde simplemente quiero rescatar tres cosas. Existe una estructura que se llama el endotelio, que supongamos o imaginemos que es una pequeña capa que recubre todas las arterias. Esa capa se encarga de generar una sustancia que se llama el óxido nítrico, que es el responsable de permitir que esos vasos sanguíneos a nivel del hombre y de la mujer se desarrollen, se distiendan para poder generar la respuesta de erección y la respuesta de lubricación. ¿Ok? Y digamos que sería la segunda fase. Tercera fase, digamos que es la fase clínicamente deberíamos hablar del orgasmo, digamos que es ese momento máximo de placer y gratificación que está acompañado de un momento de desconexión a nivel cerebral y acompañado de unas contracciones involuntarias rítmicas a nivel de la vagina, el útero y la región anal. ¿Okay? Y luego en los hombres existe un periodo que se llama el periodo refractario, que es el periodo que tardamos los hombres para poder tener nuevamente una erección. Dicho y visto lo anterior, va a ser mucho más fácil para mí explicarles cómo las enfermedades crónicas definitivamente entonces afectan la erección. Miremos un poco qué significa que alguien tenga una disfunción sexual. Aquí tenemos que, me gusta remitirme a la definición de la Organización Mundial de la Salud, que llama a las dificultades sexuales o disfunciones sexuales como esos problemas o esos trastornos, tanto médicos como fisiológicos, que dificultan o que hacen que una persona no pueda tener una respuesta sexual tal como lo desearía, tal como lo quisiera definitivamente. ¿Ok? Entonces, si nosotros hablamos de que es una dificultad y que genera malestar, pues muy seguramente tenemos que decir que en cualquiera de las etapas de las que nosotros acabamos de explicar, podrían presentarse estas dificultades. Siempre se ha dicho y siempre se pensó que habían dos factores exclusivamente para producir las disfunciones. Uno, la edad. Si bien es cierto, la gráfica nos está mostrando que a mayor edad, mayor posibilidad de enfermedades, de disfunciones sexuales. En ningún momento la gráfica me está mostrando que el 100% de los hombres lleguen a tener disfunción, y tampoco, si yo extendiera esta gráfica a la izquierda, me está diciendo que los hombres por debajo de los 40 años estarían libres de tener disfunciones. Es decir, cada vez vemos más frecuentemente pacientes por debajo de los 40 años con dificultades para poder tener una vida sexual satisfactoria. Muy seguramente, por mencionar algunos ejemplos, los hábitos de vida, el alcohol, el tabaco, las drogas, sin lugar a duda, los mismos accidentes automovilísticos, pues llevan a que cada vez tengamos pacientes jóvenes con más dificultades. Esta gráfica, y muy seguramente si estuviera enfrente, Ariel me estaría diciendo, no la comparto mucho, porque hoy en día podríamos decir, y dependiendo un poco de la fuente y de la orientación, este porcentaje es un poco debatido. Voy a hablarlo desde mi campo de acción, que es la medicina, y por eso esta referencia me gusta mucho. Y dicen que el 80% hoy en día de las dificultades sexuales tienen un origen o tienen un punto de partida en lo orgánico. Ojo con el siguiente dato. No estoy diciendo que esas enfermedades orgánicas deban ser tratadas única y exclusivamente por el médico. Lo que estoy diciendo es que el punto de partida es una enfermedad orgánica. Definitivamente el tener una dificultad pues va a llevar a que yo me sienta mal, a que me relacione mal, a que tenga ansiedad de ejecución, a que me genere un conflicto de pareja, en donde sin lugar a dudas, si yo diera una pastilla, una pepa, un medicamento, sin mejorar esos factores, pues tampoco estaría solucionando la dificultad del paciente. Sin embargo, hoy en día podemos decir que 8 de cada 10 personas parten o tienen punto de partida en esas dificultades sexuales por una dificultad médica
en donde del 60 al 80% de estas dificultades tienen un origen en las enfermedades o en las patologías crónicas. Creo que es momento para hablar un poco de qué enfermedades son las enfermedades, cuáles son las enfermedades crónicas. Estamos hablando principalmente de tensión alta, colesterol alto, triglicéridos altos, problemas con la tiroides, disminución de la vitamina E, ácido úrico elevado y problemas con el azúcar como las principales causas. Es decir, podemos sacar una primera conclusión. Las personas o los pacientes que tienen estas enfermedades crónicas que yo acabo de mencionar, a corto, mediano o largo plazo definitivamente van a llegar a tener en algún momento alguna dificultad sexual, que puede ser, como lo digo, leve, moderada o severa. Entonces, esto se vuelve importante de cara a los que somos médicos para buscar patologías y poder manejarlas. Y de cara a los que son psicólogos o de otras áreas de la medicina para entender que dentro de la anamnesis que están haciendo, si alguna persona, en este caso paciente, les comenta alguna de estas enfermedades, hay que prender la alarma para tratar de identificar si esa no es la causa o el punto de partida de esa disfunción, de esa dificultad por la cual está empezando a consultar el paciente. Esto es un tema complicado, tengo que decirlo, es un tema escabroso, pero voy a tratar de simplificarlo en esta imagen que me gusta mucho. Todas las enfermedades crónicas, por diferentes vías, por diferentes mecanismos, terminan dañando esa capa interna de la cual yo les hablé, que se llamaba el endotelio. Digamos que inicialmente lo que se produce es un estrés quiere decir que ese endotelio no se encuentra a gusto, trata de producir sustancias protectoras, trata de generar una respuesta para evitar ese daño que se está generando, pero cuando esos mecanismos son insuficientes, definitivamente vamos a pasar a tener una cosa que se llama un daño endotelial, es decir, ya ese endotelio ya no es capaz de producir o de generar, ¿cierto? Una respuesta, ya digamos que no es capaz de producir esa sustancia que se encarga de producir las erecciones. Entonces, por eso, de las erecciones y la lubricación, por eso decimos entonces que la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia y fumar termina llevando a los pacientes a la disfunción sexual de los pacientes. Y nosotros miramos y lo tratamos de hacer de otra manera, ¿cierto? Tratar de entenderlo de otra manera. Podríamos decir que al principio lo que hay es un desequilibrio que puede ser reversible. Cuando ese desequilibrio generalmente empieza a mantenerse, pues lo que empiezan a ver son más factores que producen que los órganos reproductores, el pene y la vagina no puedan dilatarse, sino que se mantengan contraídos. Y digamos que al final lo que encontramos es una dificultad marcada para poder generar una vasodilatación. Todo esto que yo les estoy contando definitivamente es la explicación y cómo las enfermedades crónicas están relacionadas con la función sexual. Aquí hay un dato que es importante y quiero mencionarles que a través de este mecanismo, y más adelante les va a quedar más claro, hoy en día podemos establecer, podemos decir que un paciente, por ejemplo, que tenga dificultad erectiva, que tenga más de 40 años, sabemos que es un marcador de riesgo cardiovascular. ¿Qué quiere decir eso? Sabemos que el 67% de los pacientes que tienen un infarto, por lo menos 3 años antes de ese infarto, ya tenían algún grado de dificultad al lograr o para mantener la erección. Entonces, en este momento, y por eso es que se vuelve tan importante hablar de la disfunción eréctil, por ejemplo, o también estos estudios también ya se están haciendo, se están adelantando en las mujeres con datos bastante similares, por eso es que se vuelve tan importante hablar del tema. Voy a mencionarles rápidamente otra patología que es muy frecuente. Sé que Paraguay tiene unas tasas altas de hipotiroidismo. Nosotros cuando vemos el hipotiroidismo generalmente no pensamos en disfunciones sexuales, pero producto de esa disfunción, de este hipotiroidismo, sabemos que por dos mecanismos podemos tener dificultades. Por los síntomas propios de la enfermedad, la fatiga, el cansancio, la resequedad de las mucosas que hacen que los pacientes no puedan tener una relación sexual satisfactoria porque les va a doler o porque no están a gusto, porque están cansados, definitivamente es un factor importante. Y por otro lado, porque las sustancias que se elevan durante el hipotiroidismo disminuyen o bloquean la respuesta de la formación de la testosterona.
Entonces, por eso encontramos que los pacientes con hipotiroidismo terminan teniendo generalmente disminución del deseo sexual, es decir, una alteración de esa primera etapa de la respuesta. Son pacientes que pasa su pareja desnuda por enfrente o pasa la persona que les gusta, su cerebro no funciona porque no tiene la gasolina para poder producir o responder frente a ese estímulo que se está intentando generar. Si miramos un poco los datos, podemos decir que en términos generales, el hipotiroidismo hace que el 63% de los hombres y hasta el 46% de las mujeres tengan algún tipo de dificultad. Si tienen a alguien al lado con hipotiroidismo, un familiar o alguien cercano, pues muy seguramente esa persona está en riesgo y después de esta charla van a empezar a entender que hay que hablar con esa persona de sexualidad y sobre todo con los pacientes que se decidan a consultar. Si nosotros hablamos del hipertiroidismo, que sería otra condición importante también asociada a la tiroides, pues ese hipotiroidismo puede llevarnos hasta un 77-60% de los casos. Hablemos de otra enfermedad, la diabetes. Hoy en día los médicos no solamente hablamos de diabetes, sino hablamos de una patología que se llama prediabetes. Los diferentes estudios, y aquí están viendo en pantalla uno de los muchos que hay, ya nos está contando, nos está manifestando que inclusive los pacientes antes de manifestar una diabetes franca ya pueden tener dificultades a la hora de tener una erección. Por lo tanto, y con lo que hemos visto hasta ahora, podríamos decir que entonces los pacientes con diabetes, los pacientes con problemas de la tiroides, pacientes con obesidad, síndrome metabólico y alteraciones de los hábitos tóxicos son pacientes que están en riesgo. Voy a hacer un poco de énfasis en la diabetes porque es muy seguramente la patología que más encontramos o de las que más se hablan en el ámbito clínico, en donde tengo que decir que cuando hablamos de diabetes, hasta el 75% de los pacientes pueden llegar a tener disfunción eréctil, en este caso, es decir, 3 de cada 4 pacientes con diabetes. Si nosotros miramos a las mujeres, ese porcentaje puede ser aún mayor, hasta un 78% de las mujeres pueden presentar o pueden tener algún grado, algún compromiso de su respuesta sexual. Y nosotros miramos un poco cuáles serían los mecanismos por los cuales se presentan estas patologías, estas disfunciones sexuales, mirando la diabetes, encontramos 4 formas principalmente de generarlas. La primera, las metabólicas, a través de este proceso que les decía yo, el aumento del azúcar va generando pues un daño, una alteración y definitivamente termina llevando a la disfunción de los pacientes. La segunda, el azúcar va dañando los vasos sanguíneos. Y aquí, con este ejemplo, les va a quedar mucho más claro porque cuando yo hablaba de que se producía un infarto, 3 años después de tener disfunción, pues va a quedar más en evidencia. Imaginen ustedes 2 tubos y voy a pedirles que traten de poner dentro de estos 2 tubos 4 granos o 4 partículas, o supongamos que producto de esa inflamación que les contaba yo, de ese estrés, se daña el endotelio y se inflama, queda grueso. Al inflamarse, miren ustedes lo que pasa acá. La luz de ese vaso sanguíneo se disminuye. Yo les pregunto, ¿cuál de las 2 estructuras, tubos, se tapa primero? Claro que sí, el de la izquierda, sin lugar a dudas. Si nosotros miramos, esta es la diferencia real que hay entre las arterias del pene y las arterias del corazón. Hay menos luz, hay menos espacio en las arterias pequeñas del pene, por lo tanto es menos probable tener una buena circulación. Y por eso es evidente que antes se tapan las venas del pene, las venas de la vagina, las arterias de la vagina, que las arterias del corazón. Esto es lo que se conoce como la hipótesis del diámetro arterial, que cada vez es más claro y que cada vez es más concreta la patología y la evidencia que tenemos. Un daño neurológico, acordémonos que cuando vimos respuesta sexual dijimos que había una transmisión de nervios, ¿cierto? Que esos nervios no solamente son hacia abajo, tenemos que hablar también de que el pene y la vagina perciben unas sensaciones que son llevadas desde el exterior hasta el interior a través de una vía que se llama la vía reflexogénica. Esa vía reflexogénica, gracias al nervio pudendo, pues lleva la información al cerebro y le dice al cerebro, esa información que yo estoy procesando como positiva, que generó una respuesta en erección o lubricación, está teniendo una correspondencia, es decir, se mantiene el estímulo haciendo un feedback. En los pacientes diabéticos es típico que encontremos la polineuropatía diabética.
Es la polineuropatía diabética, es un daño de los nervios generalmente periféricos. El nervio pudendo es un nervio que se puede ver afectado gracias a los niveles altos de azúcar. Por lo tanto, el paciente puede mandar la información, sin embargo, podemos encontrar que no se esté alimentando esa información y el paciente típicamente va a tener dificultades para mantener la erección, que en algunos casos severos puede llegar a producir disminución de la respuesta erectiva. Importante también mencionar que dentro de la respuesta metabólica está claro que el tener el azúcar alto disminuye la posibilidad de formar testosterona, que es la hormona del deseo. Por lo tanto, no hay gasolina para encender el cerebro y no hay unos nervios que transmitan esa información. Por último, las causas psicológicas, el sentirse con diabetes, el sentirse con limitación, el encontrar que su pareja ahora no es su pareja solamente, sino su cuidador, definitivamente lleva a los pacientes a que se sienten en una situación de incomodidad y de malestar. En esto, ustedes que son psicólogos, pues muy seguramente van a encontrar más herramientas, más explicaciones de lo que les podría dar un médico. Sin embargo, tengo que decirles que es claro este factor dentro de ese abordaje o dentro de esa aproximación que estamos intentando hacer o que queremos llevarles el día de hoy. ¿Qué es importante tener en cuenta? Y con esto me voy acercando al final de la charla. Hay que hacer una historia clínica sin lugar a dudas, hay que evitar las suposiciones, hay que utilizar un lenguaje directo, hay que evaluar las necesidades de cada uno de los pacientes, hay que mirar un poco la historia de dónde viene, qué enfermedades, qué cirugías tiene ese paciente, si tiene o no tiene erecciones en la mañana, así sean psicólogos, fisioterapeutas, matrones. ¿Por qué es importante? Porque empezamos a entender a partir de hoy con este conversatorio que existe una relación absolutamente grande e importante. Yo los invito a que la forma de aproximarse a esos pacientes sea a través de las preguntas abiertas. ¿Qué quiere decir esto? Preguntas abiertas en las que los pacientes no se sientan intimidados, preguntas en las que ustedes estén generando información que el paciente identifique como no sentirse extraño. Les pongo un par de ejemplos. Don Juan, doña María, es normal que por tener diabetes los pacientes me comenten que tienen dificultades sexuales. ¿Usted ha tenido alguna dificultad? Es una pregunta abierta que si la miramos nos está explicando varias cosas. Lo primero, está diciendo que por tener diabetes como tengo yo, o hipertensión o la enfermedad que sea, muchas personas lo pueden tener, que hay personas que tienen esas dificultades y me está dejando la puerta abierta para que si yo me siento incómodo, definitivamente pues diga que no tengo la dificultad, ¿vale? Esto mismo se puede hacer con los medicamentos, se puede hacer con otras patologías o con las mismas cirugías. Si nosotros no tenemos o no nos sentimos a gusto hablando con los pacientes, pues puede ser probable, existen diferentes cuestionarios. Aquí estoy trayendo simplemente a colación uno de los que hay específicamente para hablar de disfunción eréctil, también los hay para el deseo en hombres y mujeres, los hay para el dolor, los hay para la satisfacción global, es decir, para cada una de las patologías hay una. Simplemente lo traje a colación por mencionarlo como una herramienta importante que nos va a permitir a nosotros clasificar esas dificultades sexuales, clasificar en este caso, por ejemplo, la disfunción eréctil, en ese orden de ideas, establecer si ese paciente tiene o no tiene una disfunción y poderlo remitir, pues muy seguramente con los especialistas o que ustedes frente a la patología decidan tomar una medida. Si hablamos de enfermedades crónicas, definitivamente tenemos que hablar de examen físico, tenemos que hablar de que nosotros tenemos que examinar a los pacientes. La sexología, si bien es cierta, antes estaba en la esfera mental, cada vez está mucho más marcada y mucho más presente que tenemos que hacer algunas cosas desde el punto de vista físico, revisar a los pacientes, la atención. Hay que pedirle unos exámenes de laboratorio. Aquí ustedes abajo están viendo cuáles son los exámenes obligatorios para los pacientes que tienen dificultades sexuales, sean hombres o mujeres, por la relación que acabamos de ver con las patologías y con los tratamientos. Al final, no es el objetivo de la charla, simplemente mencionarles que una vez diagnosticada la paciente o el paciente, tenemos que ofrecerle un tratamiento específico que tiene que ir en dos vías: solucionar su patología de base, mirar cuál es la enfermedad crónica que está generando esta dificultad y generarle o brindarle un tratamiento psicológico a esa paciente. Esto es un pilar fundamental, esto es como una mesa de tres patas. Uno no puede quitar una pata, no puedo quitar lo psicológico, no puedo quitar lo biológico, no puedo quitar el tratamiento independiente de cuál sea.
Importante corregir los estilos de vida, ya que muchas de las enfermedades crónicas se desarrollan o se generan a partir de la alteración de esos estilos de vida. Hablarle al paciente para disminuir su ansiedad y definitivamente brindarle recursos para que no siga teniendo mitos respecto a lo que son estos pacientes. Se habla mucho, y con esto termino, se habla mucho de que estos tratamientos médicos, en especial los medicamentos asociados a las pastillas, pueden producir daño. Hay un par de consensos, el consenso de Princeton, que se ha reunido varias veces, que básicamente nos dice, si nosotros evaluamos bien a los pacientes, evaluamos que esos pacientes tengan un score de Framingham dentro de ciertos porcentajes, que es una clasificación que utilizamos los médicos, las posibilidades de complicaciones graves de esos pacientes, sean hombres o mujeres, realmente son muy, pero muy, muy bajas. Esto es simplemente una diapositiva para decirles que desde la medicina sexual cada vez tenemos muchas más opciones de tratamiento para las pacientes y los pacientes. Quiero agradecerles por haberme prestado atención estos 25 minutos de conferencia. Quedo atento a poder responder todas las dudas, todas las inquietudes que tengan. Tienen ahí mis teléfonos de contacto, siéntanse en la tranquilidad de poder hacerlos. Para mí es un gusto haber podido compartir con ustedes una vez más en este gran espacio académico de la sexología en Paraguay. Les mando un fuerte abrazo desde Colombia y espero verlos presencialmente pronto.